Bueno, buenos días. Yo fui asistente del profesor Seminario aquí presente y ahora estoy estudiando el doctorado en bioquímica y biofísica en la misma universidad. Pero el trabajo que les vengo a presentar es el trabajo que hice durante el grupo con el doctor Seminario. Bueno, específicamente voy a explicar la nanotecnología aplicada para la entrega de fármacos. Pero voy a dar una breve introducción sobre lo que es nanotecnología y ya con el doctor Seminario van a quedar expertos en nanotecnología. Este es el esquema de la exposición. Voy a dar una breve definición de nanotecnología, explicar un poco la metodología que usamos. Voy a explicar dos tipos de aplicaciones, que es nanotecnología para remediar la infección del anthrax que ocurre cuando ingresa a nuestro organismo y para remediar el cáncer. Bueno, quiero empezar con la definición de nanotecnología. Nanotecnología es el entendimiento y el control de la materia en dimensiones muy pequeñas, de 1 a 100 nanómetros, entendiendo como nano el prefijo de 10 a la menos 9, lo cual significa que es la millonésima parte de algo, en este caso del metro. Entonces son dimensiones muy pequeñas en las cuales tenemos que desarrollar toda una ciencia para poder comprender la naturaleza de esta dimensión. Esta tecnología comprende lo que son imágenes, manipulación, medición y modelamiento. Y en el grupo del doctor Seminario, en el Departamento de Ingeniería Química, lo que yo hice mayormente fueron modelaciones, mecánica cuántica, mecánica molecular y dinámica molecular. Pero también les presento las otras áreas de la nanotecnología, como son las imágenes. Ahí les presento dos imágenes de dos tipos de microscopía, el STM y el AFM. Como pueden ver, son microscopías muy potentes en las cuales podemos apreciar moléculas. Es la microscopía que se usa para esta dimensión. Obviamente, debido a esta dimensión, no podríamos utilizar un microscopio óptico. Estas son otros tipos de microscopía. Luego, para manipular la materia a esta escala se utilizan diversas técnicas. Aquí les presento lo que es pinzas ópticas. En este dibujo lo que les muestro es una proteína, es utilizar las pinzas ópticas para estirar una proteína y estudiar el proceso de plegamiento de una proteína. Y bueno, les presento una manipulación a través del Deep Pen Lithography, que se pueden alinear moléculas utilizando esta tecnología en un ancho muy pequeño, llegando hasta los 50 nanómetros. ¿Por qué estaríamos interesados en fabricar cualquier dispositivo a esta escala, sabiendo que esta escala es muy difícil de manipular? Es porque las propiedades a esta escala son diferentes. La reactividad química es diferente, se mejora la reactividad debido a que aumentamos el área de contacto, se mejora la conductividad eléctrica y la de calor. Algunas propiedades se aumentan, como es la propiedad mecánica. Entonces podríamos utilizar para hacer compositos muy fuertes para la elaboración de satélites que van al espacio. Propiedades magnéticas se ven aumentadas y se puede controlar la absorción y la emisión de energía electromagnética. Bueno, aquí les presento gráficamente qué es lo que sucede si, por ejemplo, dividimos un cubo en sus cuatro dimensiones, longitudinalmente. Lo que estamos haciendo es aumentamos el área superficial. Y el otro dibujo
que les muestro es cómo de un mismo compuesto, en este caso es el cloruro de cadmio, cómo este mismo compuesto puede apreciarse una emisión de la energía electromagnética de forma diferente, y la cual nosotros la apreciamos como diferente color, pero es el mismo compuesto, solo que dimensiones más pequeñas se puede obtener diferente emisión electromagnética y nosotros apreciamos como una diferente coloración. Esto es preliminar a lo que es la metodología. Quiero explicarles de forma general cómo se observa una superficie de la energía potencial, que es lo que nosotros durante el modelamiento molecular trabajamos sobre ella. Entonces, hay que entender esta superficie de energía potencial como un valle con muchas lomas. Tenemos puntos altos y un punto mínimo, un punto bajo. Lo que nosotros hacemos mediante el modelamiento molecular es encontrar este punto mínimo de energía. ¿Y por qué queremos encontrar este punto mínimo? Es porque la composición molecular en ese punto es muy estable. Entonces, cualquier compuesto o sistema molecular que vamos a diseñar, si se encuentra en este punto, podemos garantizar de que puede existir, de que tiene una estabilidad química. Y bueno, es lo que nosotros queremos desarrollar. Y a este proceso de encontrar el punto mínimo, nosotros lo conocemos como minimizar u optimizar un sistema molecular. De forma sencilla les he puesto, imaginémonos a una molécula como un cubo mágico. Inicialmente un sistema molecular puede estar en desorden o tener un ordenamiento no ideal. Digamos un cubo mágico completo desorden. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos en el punto mínimo de energía? El ordenamiento es ideal. Entonces, eso es lo que nosotros queremos llegar. Pero ¿cómo armamos, cómo ordenamos una molécula? Y para eso se desarrollan diferentes técnicas y ecuaciones. Entonces, el proceso de ordenamiento, digámoslo así, son las técnicas de búsqueda que se utilizan en modelamiento molecular. Hay diferentes técnicas de búsqueda. Una puede ser Monte Carlo, se usan algoritmos genéticos y dinámica molecular. Y me voy a encargar de explicar dinámica molecular porque son las ecuaciones que se resuelven para sistemas moleculares muy grandes como son los biológicos, que es lo que mayormente he usado para la investigación de estos sistemas. Bueno, esta es la metodología del modelamiento molecular. Durante mi investigación he también usado mecánica cuántica, pero digamos que lo voy a explicar muy brevemente. Imagínense, bueno, tienen la mecánica cuántica por un lado, que es una técnica de búsqueda de ordenamiento molecular y dinámica molecular. Bueno, hay muchas diferencias en cuanto a las ecuaciones, en cuanto a la ciencia, pero de una forma simple les puedo decir que la mecánica cuántica se utiliza mayormente cuando el sistema molecular es pequeño, generalmente 100 átomos. Son ecuaciones que se pueden resolver cuando son sistemas pequeños. Cuando el sistema es muy grande, es muy complejo, como una asociación anticuerpo-antígeno y solvatado, o sea, en solución, estamos hablando de millones de átomos. Entonces, el sistema es muy complejo y ya la mecánica cuántica las ecuaciones son muy complicadas de resolver, entonces utilizamos la dinámica molecular, las ecuaciones son mucho más sencillas. El programa que nosotros usamos para desarrollar sistemas biológicos es el LAMMPS y generalmente el campo de fuerza que se usa es el CHARMM. LAMMPS tiene otros campos de fuerza,
pero yo he usado para la investigación CHARMM. Este es algo súper simple, les he puesto súper simple. Este es el campo de fuerza CHARMM. Es un campo de fuerza que se usa para sistemas moleculares biológicos. Entonces, imagínense la dinámica molecular de la forma más sencilla. Los átomos son considerados como cuerpos másicos, como pelotas, y los enlaces son considerados como resortes. Es la forma más sencilla de expresar cualquier sistema molecular. Entonces, lo que se calcula es, bueno, tenemos los átomos, cada átomo es diferente y se caracterizan porque el programa les coloca una carga y la masa del átomo correspondiente. En cuanto a la definición de enlaces, lo que se hace es que cada tipo de enlace tiene una tensión diferente, dependiendo de los átomos que va enlazando o del tipo de enlace que se va formando, si es enlace simple, doble, tipo iónico o covalente. Entonces, ese tensor, esa afinidad se representa en el tensor del enlace. Luego tenemos el factor, lo que son los ángulos, que forman tres átomos unidos. Luego tenemos la energía de los ángulos diedros, que se forman cuando están 4 átomos unidos. Y bueno, esas son las tres energías las tres energías de átomos enlazantes, pero también hay energías no enlazantes, como son las fuerzas de Coulomb y la energía del Van der Waals. Entonces, esas también se calculan y estas generalmente son las más difíciles no difíciles de calcular, pero las que toman mayor exigencia en el cálculo porque no se restringen solamente a las que están enlazadas, sino que interactúan una contra todas, contra todos los átomos presentes en el sistema molecular. Bueno, no les he colocado cómo hace el programa para calcular esto, pero digamos que las fuerzas no enlazantes son las que consumen más el cálculo. Bueno, aquí ya terminé la parte de metodología, lo más simple que he podido, súper concreto, y ahora voy a darles una introducción para entender cómo la nanotecnología nos puede ayudar a inhibir infecciones tan letales como la infección que ocurre en nuestro organismo cuando estamos expuestos a organismos como el Bacillus anthracis. Quiero empezar dándoles una idea de lo que es el Bacillus anthracis. Bueno, Bacillus anthracis es una bacteria, está presente en la naturaleza, está presente en el suelo, generalmente un suelo rico en materia orgánica, que un pH de 6 y que está expuesto a cambios climatológicos fuertes. Requiere oxígeno para la esporulación, y esporulación me refiero a formación de esporas, que son como las semillas. Cuando se forman estas esporas, las esporas son muy resistentes a ataques químicos, ultravioletas. Entonces, es la forma de cómo la bacteria puede viajar en el aire y quedar indestructible. Cuando encuentra un nivel cómodo para ella, germina como una planta y la bacteria se reconstituye. Entonces, es por eso la letalidad también, es porque las esporas son muy resistentes. Una célula genera una espora y las paredes de la espora es muy fuerte, es por eso que le da esta resistencia. Bueno, creo que algunos de nosotros ya hemos escuchado el uso de esta bacteria para fines de combate o de guerra. Se utilizó en el 95 como armamento biológico y en el 2001 hubo casos de contaminación por esporas del anthrax contaminadas en cartas. Entonces, hay una importancia
por desarrollar mecanismos que inhiban el proceso de infección. Entonces, para eso necesitamos conocer cómo infecta esta bacteria, cómo nos infecta, cómo ingresa a nuestro organismo. Bacillus anthracis produce y exporta 3 proteínas, el que es el protective antigen, el edema factor y el lethal factor. Estas 3 proteínas las libera. Eso es por una parte, por la parte de la bacteria. Por nuestra parte, cada una de nuestras células tiene muchas proteínas de membrana. Estas proteínas de membrana son importantes para el funcionamiento normal de las células. Y 2 proteínas de membrana, el Tumor Endothelial Marker 8, el Capillary Morphogenesis 2, son proteínas totalmente normales, pero que la bacteria las usa para ingresar sus toxinas dentro de nuestras células. Entonces, aquí les voy a explicar cómo es que estas toxinas ingresan. Entonces, tenemos las proteínas de membrana nuestras, totalmente normales, que al contacto con el protective antigen, que es una toxina, forma un canal, que es la vía de acceso. Esta vía de acceso permite el ingreso de las 2 otras toxinas de la bacteria, que son letales. Al ingresar, irrumpen con una serie de reacciones vitales para nosotros y lo que va a llevar consigo es que la célula al final muera. Entonces, esa es la forma de cómo nos infecta. Bueno, ya entendimos esto y ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Debido a la importancia de contrarrestar este efecto letal del Bacillus anthracis, se han trabajado mucho en encontrar tipos de vacunas. Vacunas en base a anticuerpos, que es la vacuna del tipo pasivo. Entonces, lo que hacen esos anticuerpos es que formen asociaciones con este protective antigen, que es la proteína que va a formar el canal de acceso. Entonces, si irrumpimos esta conexión, ya no va a formar este canal de acceso y toda la vía de infección se acaba. Existe en el mercado ya el anticuerpo conocido como M18, pero hay algunos casos en los que ya su eficiencia no es al 100%. Entonces, el objetivo era diseñar un nuevo anticuerpo que tenga gran afinidad o una mejor afinidad con este antígeno, el PA, el Protective Antigen. Y lo que se pensó inicialmente es crear un anticuerpo catalítico, agregarle una característica no propia de un anticuerpo. Un anticuerpo no es catalítico. Un anticuerpo, la función de un anticuerpo es asociarse al antígeno y esta asociación es un señalamiento químico para que los macrófagos, que son nuestros glóbulos blancos, vengan, engloben y fagociten el compuesto letal. Esa es la función de un anticuerpo, pero no es catalítico. Las propiedades catalíticas están en las enzimas, pero debido a los estudios que ya tenemos de enzimas, conocemos cómo diseñar los centros catalíticos. Entonces, ahora lo que queremos es agregarle un centro catalítico a los anticuerpos. Y eso es lo que hicimos en ese trabajo. El tipo de anticuerpo que se quiso diseñar fue un single chain, que es la mínima unidad de un anticuerpo. Específicamente se busca este tipo de anticuerpo porque es menos costoso en el mercado farmacéutico, que consiste en la mínima porción capaz de reconocer de la fracción pesada y liviana del anticuerpo, unido por una cadena polipéptica llamada linker, que debe ser muy flexible, pero resistente a la vez. Y bueno, lo que hemos hecho es agregarle centros catalíticos que ya conocíamos en las enzimas, que
como tridentes que tienen que estar orientados de alguna forma específica, y uno de los tridentes catalíticos muy conocidos en enzimas uno de esos es el conformado por cisteína, ácido glutámico y lisina. Este tridente catalítico lo que hace es cortar con las uniones peptídicas. Entonces, al momento de asociarse el anticuerpo al antígeno, va a provocar el corte de sus uniones y el antígeno va a quedar en pedazos. Esa era la idea. Entonces, lo que se hizo fue ahora cómo agregar ese tridente catalítico al área que reconoce el anticuerpo, de una forma que no me disminuya la afinidad y que no genere un cambio configuracional muy fuerte al anticuerpo. Entonces se hizo muchas pruebas, todas en computadora, muchas mutaciones, digamos, computacionales, lo que en laboratorio nosotros podemos conocer como un escáner mutagénesis. Nosotros lo hicimos en la computadora. Y colocamos estos tridentes catalíticos en diferentes posiciones y encontrar cuál era la más estable, cuál era la que me generaba mayor afinidad con respecto al anticuerpo original, porque el anticuerpo base era el que ya estaba en el mercado, el M18. Entonces lo que se hizo fue, el PA es el antígeno, el antígeno que es la toxina, el M18 el anticuerpo que estaba en mercado, y se generó diferentes mutaciones en este anticuerpo. Y encontramos una, que es la última, la que está en el último fila, que fue la que nos dio mejores resultados. El resultado que se mide aquí es la afinidad de asociación antígeno-anticuerpo. Si esta afinidad de asociación es alta, estamos asegurando que el anticuerpo prefiere estar en asociación con el antígeno. Es lo que uno busca en un anticuerpo y es lo que conseguimos. Mejorar la afinidad del anticuerpo que ya estaba en el mercado. Bueno, y este es el input del trabajo de simulación. Ahí se puede ver pequeño, pero en verdad, bueno, no tengo la computadora ni el programa para hacer rotar todo eso, pero son muchos átomos. Ahí se usó dinámica molecular. Y ahora les voy a explicar cómo usar nanotecnología para inhibir un evento de cáncer. Pero igual les voy a dar la introducción muy breve de cáncer, porque aquí es un área muy extensa. Hay diferentes formas o diferentes teorías de cómo se origina el cáncer. Voy a explicar una de ellas. Bueno, para que tengan claro, nosotros en el material genético, bueno, primero quiero explicar, para los que no están muy conocidos de esto, a qué es lo que yo me refiero a expresión génica. Expresión génica es, nosotros sabemos que el ADN tiene toda la información necesaria para la vida, para nuestra vida. Toda la información que necesitamos para desarrollar las reacciones que necesitamos están en el ADN. Este ADN se expresa, decimos que este ADN se lee, la información se lee y se traduce en la síntesis de proteínas. Y estas proteínas van a ser las reacciones que necesitamos. Entonces, cuando yo digo que un gen se está expresando, lo que quiero decir es que la información que está en el ADN se está transformando hasta finalmente proteína. Pero hay muchos pasos intermedios. Digamos, esta es la forma más simple que les puedo decir de expresión génica. Entonces, un evento de cáncer se debe a que esta expresión génica se disrumpe. La traducción de gen a proteína ya no es normal. Puede haber una proteína con
con otro aminoácido y ya no haga una función vital para nosotros. Entonces, cuando ya esta expresión génica es aberrante, puede producirse eventos de cáncer. Y bueno, pero también conocemos que si bien esta información está en el ADN, lo que conocemos como oncogenes, o sea, esa información de proteína mal hecha está en nosotros, no siempre se expresa. Ninguno de todos los genes que tenemos se expresan al mismo tiempo. La célula no va a gastar energía para expresar todos los genes que tenemos si no lo necesita. Entonces, para determinadas etapas se expresan los genes que vamos a necesitar. Entonces, un oncogen para expresarse generalmente es en la edad adulta. Todavía hay mucha investigación qué es lo que pasa con el cáncer infantil, eso es otra área de investigación, pero generalmente la expresión de estos genes es en la edad adulta, que es en la edad en la que uno ya empieza a hacer los chequeos rutinarios. Pero es debido a que hay una regulación génica que pueden promover o pueden inhibir la expresión de un gen. Y esto nosotros debemos de conocerlo muy bien, porque si nosotros ya tipificamos qué gen es la que produce el cáncer, podemos actuar en la regulación e inhibir la expresión de ese gen. Entonces, hay diferentes formas de regular la expresión de un gen, que es a través del promotor, de la metilación de histonas, que son las que promueven la expresión del gen, o podemos inhibir la expresión de un gen mediante cadenas cortas de RNA. Lo que nosotros queremos hacer es silenciar un gen, es lo que nosotros llamamos al silenciamiento de un gen. ¿Y qué es lo que me refiero a silenciar un gen? Es que si yo sé que este gen me va a hacer mal porque tiene la información de una proteína aberrante que me va a conllevar un cáncer, hago que no se lea la información. Entonces la silencio. Y eso es lo que se busca en los nuevos tipos de terapia. Un tipo de ataque a nivel génico. Y eso es lo que se está buscando ahora mismo. Y esto es lo que con el doctor Seminario y en el grupo proponemos. Es utilizar lo que ya sabemos, que es el modelamiento y el diseño de biomoléculas. Y les expliqué del anticuerpo. En este caso, vamos a seguir usando el anticuerpo como sensor. Sabemos que un anticuerpo es afín a su antígeno. En este caso, el antígeno tiene que ser específico para el tipo de cáncer que queremos atacar. Y este ejemplo que les muestro es del cáncer de mama. En el cáncer de mama nosotros sabemos que está muy desarrollado la expresión de proteínas que se encargan del crecimiento. Una de ellas es el ER2. Eso ya lo conocemos. Tenemos un nivel normal de esta proteína, a la cual no es dañina, pero en células cancerígenas esta proteína muta y encima de esto se multiplica mucho más. Entonces es por eso de por qué una célula cancerígena crece y se multiplica mucho más, porque hay muchos más receptores de factores de crecimiento. Nosotros tenemos factores de crecimiento, pero en exceso hacen que la proteína se divida mucho más rápido y no llegue a diferenciarse. Y bueno, y es lo que se genera en los tumores y el cáncer. Este es un tipo específico para el cáncer de mama. Entonces sabemos que hay una sobreexpresión de ER2 y también sabemos que podemos diseñar anticuerpos afines antígenos, en ese caso ER2. Entonces lo que queremos es utilizar la afinidad de un anticuerpo, pero para que lleven fármacos que vayan directamente a la membrana de la célula del cáncer y no vayan a una célula normal, que es lo que generalmente pasa en cualquier quimioterapia. En cualquier quimioterapia los fármacos atacan células normales y células de cáncer.
Entonces, esta entrega de fármacos es una entrega de fármacos inteligente. Y lo que proponemos es utilizar el carbonotubo funcionalizado. ¿A qué me refiero funcionalizado? Es que va cubierto de compuestos que son solubles. Y esto para evitar que el material se aglomere y no genere otro problema. Entonces lo que queremos es que sea muy soluble, que no formen agregados dentro del cuerpo, pero también queremos agregar en sus extremos unas tapas sensibles a pH y a temperatura. ¿Y por qué a pH y a temperatura? Es porque nosotros conocemos que las células de cáncer tienen una acidificación y es la que se diferencia con una célula normal. Entonces, si tenemos unas tapas sensibles al pH, nos va a ayudar a liberar el fármaco en cáncer, en células de cáncer. Pero igual forma, estamos desarrollando una unión de este carbonanotubo al anticuerpo con uniones de puentes disulfuro, porque estos puentes disulfuros se rompen en un medio, digamos, oxidativo. Entonces, diseñamos una unión sensible que se pueda desprender y que por infiltración ingrese este carbonanotubo al cuerpo. Pero este carbonanotubo lo que va a llevar por dentro es el fármaco. Y esto es lo que quiero mostrarles a continuación. Una vez que este carbonanotubo ingresa a la célula del cáncer, lo que va a ocurrir es que al momento de ingresar ese carbonanotubo se va a formar un liposoma, que este liposoma va a madurar. Al madurar se va a acidificar y al acidificarse estas tapas sensibles se van a protonar y al protonar va a causar una repulsión de cargas que las tapas se van a salir y el fármaco va a quedar libre y va a actuar, pero ya dentro de la célula y de la célula del cáncer. Ahora ya sabemos cómo diseñar un anticuerpo, ya sabemos cómo hacerlo afín a un antígeno. Ahora la propuesta de cómo encapsular un fármaco en un carbonanotubo, lo que se propuso fue este modelo, que es a partir del grafeno, que es una capa plana, es una capa de carbonos, que hacia un lado tengan grupos polares que al momento de que caiga como una pequeña aspersión, el fármaco tiene que estar en aspersión y al caer esa microgota que tenga el fármaco, sienta afinidad una de las capas del grafeno, lo englobe, pero en los extremos del carbonanotubo van a ser reactivos, pueden ser sulfuros. Y al momento de estar en unas condiciones apropiadas para formar el puente de disulfuros, se logre cerrar. Eso también podría ayudar al momento también de abrir el carbonanotubo y que libere el fármaco en condiciones dentro de la célula. Entonces, esta forma de encapsular el fármaco también podría ayudar para la liberación del mismo. Y este es un ejemplo de un fármaco usado para el cáncer. Y lo que hemos hecho aquí es también dinámica molecular y hemos colocado un fármaco dentro de un carbonanotubo y hemos visto que podemos controlar el encapsulamiento de acuerdo al diámetro del carbonanotubo. Lo que queremos es que esta afinidad del carbonanotubo al fármaco no sea ni muy fuerte,
que después sea muy difícil de sacar el fármaco, ni muy liviano. Entonces, buscar un término medio. Y esta energía de asociación la podemos controlar mediante el diámetro de este carbonanotubo. Este es el fármaco que hemos colocado dentro y el modo de acción del fármaco es que se intercala entre las bases del ADN e impide la síntesis y la lectura del ADN. Es una forma de como si este ADN tiene la información digamos, alterada, y que yo sé que esta proteína, la proteína que va a sintetizar va a ser aberrante, entonces la puedo inhibir de esta forma. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Cualquier pregunta.